Me permito compartir con ustedes algunas líneas sobre su trayectoria. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Ciencias Jurídico-Penales y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos cursos y diplomados, por mencionar solo algunos: diplomado y especialidad en argumentación jurídica en el ITAM y en la Universidad de Alicante, España; equidad de género por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España; diplomado de formación especializada en sistema acusatorio en la Universidad de Sevilla y cursos de capacitación conjunta en materia del sistema penal acusatorio a través de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Procuración de Justicia en la Ciudad de México y en San Juan, Puerto Rico. Como docente, ha impartido clases en diversas instituciones, como el Instituto de la Judicatura Federal y la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas y es autora del libro Protección de Testigos en el Derecho Penal Mexicano. Ha escrito artículos de opinión para el diario La Jornada y en su trayectoria profesional se ha desempeñado como profesora de educación primaria, oficial judicial, actuaria y secretaria de juzgado y tribunal, jueza de distrito, magistrada de circuito, secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal y presidenta del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Actualmente es magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC. Damos la bienvenida a la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Va a ser un problema esto, ¿no? Buenas tardes, más bien buenos días, ya quiero que sean tardes. Es un placer estar aquí, participar en este encuentro universitario. Y vamos a iniciar el día de hoy con un ejercicio. Pero para hacer ese ejercicio y empezar a entrar en materia, yo voy a requerir que todas cierren los ojos, se pongan cómodas y solamente vamos a escuchar y a sentir, sin hacer, creo que esto suena medio feo, ¿verdad? Sin hacer, a ver, vamos a ver, creo que me está molestando, voy a cambiar de micrófono mejor. Tanto trabajo. Ahora sí, vamos a iniciar con un ejercicio. Como les decía, voy a requerir que todas cierren los ojos, que escuchen y que solo sientan. Exclusivamente eso es lo que vamos a hacer, sin hacer ejercicios de valor, sin empezar a razonar, sino solamente sentir. Y para esto requiero ver si efectivamente todas están cerrando los ojos. Y estoy haciendo, a ver, tengo un problema para iniciar este ejercicio porque me estoy dando cuenta que todas las que vienen con saco, corbata, camisa, no están cerrando los ojos. Por ejemplo, aquí tengo 3 que no están cerrando los ojos. La instrucción fue que todas. Y sigo viendo personas con saco, corbato y camisa que son un poco desobedientes y no han cerrado los ojos. Va la tercera. Yo creo que ahora sí todas vamos a cerrar los ojos para dar inicio a esta actividad. ¿Ahora sí? ¿Listos? Ahora voy a cambiar de micrófono y vamos a estar haciendo así cambios. Muy bien. Solo escuchamos. Invierta el término genérico hombre por mujer. Imagínese que la voz mujer incluye, por supuesto, también al hombre porque es la voz mujer
la que se utiliza para definir al género humano. Imagínese que siempre ha vivido en una sociedad semejante a la nuestra, en la cual, desde que estábamos pequeñas, la palabra mujer se usaba para denominar tanto a papá como a mamá. Es decir, que cuando en esta sociedad decimos mujer, estamos incluyendo, a veces sí y a veces no, a los hombres. Cada día de su vida será de esta manera. Sienta la presencia de la mujer y la insignificancia del hombre. Piensa en la historia de la humanidad construida, como es lógico, por las grandes mujeres, las heroínas de la patria, las científicas, sabias e inventoras. Siente el poder y la autoridad de las mujeres, los bustos y retratos de las mujeres que hicieron historia están en todos los edificios públicos, en los parques y en los timbres postales. Sus nombres están en las avenidas y calles. Cuando hay nombres de hombres, generalmente son los esposos, amantes, padres o hijos de las grandes mujeres, o son hombres que solo existieron en la fértil imaginación de las mujeres. Recuerde cómo eran las familias en las películas, en las telenovelas, en las novelas y tal vez en su propia familia. Recuerde que mamá sale todos los días a trabajar y papá se queda en la casa, limpiando, cocinando, lavando, cuidando a la bebé, yendo al mercado, consiguiendo a alguien que le arregle algo que se rompió o se descompuso en la casa, pidiéndole excusas al vecino por la ventana que rompió la Juanita, buscando a Juanita para regañarla, haciendo cuentas para saber por qué no le alcanzó hoy el dinero y miles de cosas más. Pero todas creen y dicen que la que trabaja es mamá. Es ella quien le da el dinero a papi para que compre las cosas que necesita toda la familia. Papi se queda en la casa y no trabaja. Papi regaña y siempre se queja. Y cuando llega mamá, todas deben estar calladitas, desde papi hasta todas las hijas, porque mamá se pone de mal genio. Viene muy cansada del trabajo y no está para oír y tolerar las tonterías del hogar. Los domingos toda la familia sale a pasear, pero papi no juega con usted. Sigue en la cocinadera y recojan esto y no hagan lo otro. En cambio, mamá está feliz, jugando fútbol, corriendo con la perra, comprando helados. Recuerde que todo lo que usted ha leído durante toda su vida solo usa pronombres femeninos. Ella, de ellas, de ella, aun cuando estaban haciendo referencia a niñas y niños, mujeres y hombres. Recuerde el libro en que aprendió a leer, Mamá mueve al mundo, papá solo pela la papa. Recuerde que a pesar de que desde pequeña le han dicho que las mujeres y los hombres son iguales, en las telenovelas, en el cine, en las canciones, no es así. Las mujeres son las heroínas, las que hacen cosas importantes y se mueven en la esfera pública. Los hombres, cuando aparecen, son el malo de la película, el que dejó a la heroína o el tonto que escogió mal a su mujer. Toda la vida de los hombres gira alrededor de su mujer y parece que solo piensan en su apariencia física. Además, los hombres nunca son solidarios entre ellos, siempre chismeando y hablando de cosas sin importancia o hablando mal de su mejor amigo. En los cuentos de hadas, siempre los hombres tienen que esperar a ser salvados por una mujer fuerte, por una mujer buena que les dará todo lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Recuerde que la mayoría de las voces en la radio y las caras en la televisión y la prensa, cuando se trata de eventos importantes como el nombramiento de una comisión pacificadora, la junta directiva de un banco, la elección de la Cámara de Industriales, la Secretaría General de un sindicato, son voces y caras de mujeres. Recuerde que la presidenta siempre ha sido una mujer y que las ministras, magistradas, consejeras, diputadas y senadoras son, en su gran mayoría, mujeres.
La policía y el ejército están mayoritariamente en manos de mujeres. Y aunque a los hombres les dieron el voto mucho después que a las mujeres, nadie cuestiona la igualdad electoral. Recuerde que en la escuela todos los libros de texto hablan desde el punto de vista femenino. La historia relata que las hazañas de las mujeres, que la lucha por su libertad y la igualdad son muy importantes. En estudios sociales solo se lee lo que han pensado las mujeres, lo que han logrado las mujeres, porque el progreso humano lo han hecho ellas y se mide de acuerdo a lo que ellas consideran que es importante. En anatomía, es el cuerpo de la mujer el que se usa para explicar el sistema respiratorio y el circulatorio. Son los deportes que hacen las mujeres los que cuentan después de todo. En el Mundial de Fútbol, solo los equipos femeninos participan. Las compositoras de música son siempre mujeres, con raras excepciones, y las grandes artistas plásticas reconocidas mundialmente son también mujeres. Las novelas, cuentos y poesía de los hombres son solo literatura masculina. Siéntase verdaderamente cómoda y segura con el hecho de que las mujeres somos las líderes, los centros de poder, las principales y esenciales en todo. Que somos las mujeres las que le otorgamos el voto a los hombres, las mujeres las que decidimos el destino del planeta en nombre de la humanidad. El hombre, cuyo rol natural es como esposo y padre, encuentra su satisfacción a través de su sacrificio por su familia, sus hijas y el brindarles un oasis de paz a su señora. Esto es natural, pues todas conocemos las diferencias biológicas entre los sexos. Piense en la explicación biológica obvia. La mujer da su cuerpo entero a la reproducción de la especie durante el embarazo y la lactancia, por lo que al hombre le toca hacer todo lo demás. Por todo esto, a la mujer le corresponde la fortaleza, al hombre la observación, la gracia, la nutrición y la abnegación. Detrás de toda gran mujer hay un buen hombre. El mundo es una cuna que se mueve por las manos de un hombre abnegado. El hombre es un ser incompleto, por eso necesita de una mujer que le dé hijas para sentirse por fin completo. El hombre es de la casa, la mujer de la calle. El hombre se realiza dentro de la esfera privada, la mujer se realiza solo en la esfera pública. La mujer es fuerte, independiente, racional. Por eso no necesita de la protección de su casa y le gusta de callejear con sus amigas. Las mujeres no tienen que preocuparse demasiado de su físico, porque ellas son admiradas por su inteligencia, por su fuerza, y saben que siempre podrán conseguirse un esposo porque a ellos se les estimula soñar con el matrimonio como única alternativa de vida. Además, todos los jovencitos encuentran atractiva a una mujer canosa, con experiencia y con mucho dinero. Recorra su cuerpo, grabe los sentimientos que se movilizaron. Recuerde que este mundo no es una utopía, es solamente el mundo como es ahora, solo que al revés. Si no les gusta este mundo al revés, ¿les gusta el que tenemos? Abran sus ojos. ¿Qué experimentaron? Muy bien. Pues ahora sí, vamos a dar inicio. Esto no es un ideal, no aspiramos, yo creo que nadie en esta vida aspira a tener una sociedad segregada, una sociedad que esté excluyendo a muchas de las personas, sea por su género, sea por sus preferencias sexuales, sea por su religión, por el color de la piel. Hemos cerrado los ojos, hemos escuchado, pero también hemos sentido.
y me gustaría que alguno o alguna de ustedes me compartiera qué sintió. Fíjense, les dije en un principio que no razonáramos, que no pensáramos, porque nuestra mente tiende a estar de inmediato haciendo procesos específicos para decir si comparto o no comparto, pero yo solamente quiero saber si sintieron algo. ¿Alguien que quisiera compartirme su experiencia? Aquí viene un micrófono por si hay alguien que quiera compartirla. Por acá tenemos, bueno, aquí tenemos una persona y por acá otra persona. Hola. Buenos días a todos. Pues en primera, al cerrar los ojos y escuchar su voz, se empieza uno a imaginar, pero nos arrulló tanto que empezamos a imaginar, o sea, empezamos a imaginar el papel que nos tocaría al momento de hacer los quehaceres que a la mujer los dignifican, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el arrullo, la forma en que usted platica es como un cuento que uno va escuchando y va viajando a través de lo que usted va comentando. Bueno, ese es mi... Gracias. Por Hola. aquí tenemos, ¿dónde estamos? Aquí. Por aquí tenemos algo. Pues yo sentí coraje, sentí tristeza, porque, o sea, en el cambio que nos hizo pensar es la realidad de muchísimas mujeres, muchas mujeres que ni siquiera pueden llegar a la educación superior, como muchas que estamos aquí, y no se trata tampoco de buscar privilegios, sino equidad, y me sentí impotente. Muchas gracias. Por aquí teníamos una más y luego pasamos de este lado. Si nos hace favor de pararse para que ubiquen dónde se encuentra. Buenos días. Conforme fue haciendo la narración, sentí mucha tristeza, porque aparentemente vivimos en un país de igualdad y no es cierto. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos de este lado. Hola, buenos días, magistrada. Yo sentí mucha tristeza porque me sentí muy identificada y como dijo ella, como que yo creo que como mujer conoces lo que vives y sabes que estamos dentro de una sociedad heteropatriarcal y sabemos la lucha diaria, ¿no? Y yo creo que todas nosotras somos privilegiadas de que podemos estar aquí, pero ojalá esto les haya pegado y les haya abierto los ojos más a los hombres que se encuentran en esta conferencia, porque yo creo que a veces ellos no se dan cuenta que todo lo que usted dijo es lo que nosotras vivimos. Entonces yo me sentí muy triste y muy identificada y empoderada a la vez. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría que un hombre nos compartiera su sentir. ¿Quién de los hombres de este lado nos quiere compartir su sentir? Por acá, por favor, ¿le pasan el micrófono? Gracias. Hola, compañeras y compañeros. Pues la verdad es que qué pinche coraje con esta sociedad en la que vivimos. Neta, porque, bueno, cuando empezaste a decir todas cierren los ojos, fue así de, no mames, o sea, todas quienes, todas las personas, y es ahí donde empiezas a decir, oye, sí, ¿qué onda con tu mentalidad, no? ¿Por qué estás pensando que todas las personas, o tienes que decir todas, para que un hombre pueda cerrar los ojos? Entonces empiezas a tener un cambio en tu mente y justo cuando empiezas a revertir los papeles empiezas a decir, oye, sí es cierto, tengo una madre que está todo el día en la casa, tengo un papá que también el sistema lo está controlando porque le dice, tú eres el proveedor, tienes que ir a trabajar, tienes que sacrificarte por la familia. Creo que todo este sistema y este cambio cultural no es solo, o sea, no es solo agredir a las mujeres, sino también a nosotros como hombres. Y no me estoy sintiendo ofendido como hombre, sino que estoy diciendo que
este sistema nos está enajenando a todas y a todos. Entonces, yo creo que todas y todos tenemos que hacer un cambio de mentalidad primero y poder construir una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Una persona más. Aquí tenemos Bueno. otro caballero. Aquí. Ah, perdón, ¿dónde? Por acá. Ah. Muy buenos días a todos. Comparto la opinión de mi compañero de por allá, que al principio sentí un poco de extrañeza al que usted se refiriera como todas, a todas las personas, por supuesto, ¿no? Sí, sentí un poco extraño, pero dije, bueno, ok, tiene usted razón. Y al momento de cerrar los ojos y empezó usted con su narración, me hizo pensar en que entre más acentuemos las diferencias, pues más nos volvemos desiguales, no solamente como hombres, como mujeres, sino perdemos la identidad como lo que somos, seres humanos, personas, que al final del día no debemos limitarnos a identificarnos como de un grupo, de otro, no, simplemente que nos identifiquemos como personas y más allá como raza humana, ¿no? Hoy día la discriminación crece no solamente en el ámbito hombre-mujer, sino transgrede las barreras al contexto internacional, al punto que los conflictos entre países no nos dejan crecer como una humanidad que pudiéramos ser. Imagínense que superáramos estas barreras internacionales, colaboremos todos con lo que sabemos, como hombres, como mujeres, como una sola especie. Yo creo que el desarrollo que tendríamos como nuestra raza sería algo inimaginable, ¿no? Algo que hasta en este momento no creo que logremos conceptualizar en su totalidad. Entonces, yo durante su plática, su discurso, sí fue la de no, quita todo, empecemos de nuevo y volvámonos una sociedad más incluyente, ¿no? En todos los sentidos. Muchas gracias. Por aquí dejé a alguien con la palabra. Ya, última participación, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Considero que sí es un tema muy importante la mujer. Creo que no le damos la importancia como sociedad mexicana. Muchas veces las personas consideran que existe la igualdad. En mi parecer no existe la igualdad, existe un concepto que es la equidad. Dos puntos completamente distintos. Considero que la igualdad es un concepto que conlleva ¿cómo decirlo? Una utopía. Como tal no se puede llevar a cabo. Sin embargo, yo considero que la sociedad mexicana debe de empezar por considerar una equidad, darle la importancia a la mujer. Creo que se le menosprecia por un tema primitivo en el cual consideran que el hombre es superior a ella y no. Simplemente hay que equilibrar, saber que no somos iguales, sin embargo, en esencia podemos tener ciertos panoramas que nos permitan distinguir, ok, la mujer no tiene las mismas facilidades físicas, pero sin embargo tiene una capacidad intelectual que muchas veces llega a, no quiero decir superar al hombre, pero sí llega a equilibrarse y decir, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú, pero por cuestiones intelectuales. No hay que ir tanto por el sistema de que, ok, tenemos una cultura patriarcal y por eso el hombre va a proveer. Muchas de las familias mexicanas son sustentadas por mujeres. Y la mujer, a mi parecer, es una base, porque la mujer te educa, la mujer te enseña valores. Y hoy en día yo puedo considerar que mi mamá es una persona que me ha inculcado valores y sobre todo a la mujer, porque quien no respeta a su madre no respeta a nadie. Muchas gracias. A ver, voy a hacer un comentario para iniciar. Más adelante vamos a tener oportunidad de seguir participando. Pero antes de iniciar, quiero que tengan en cuenta una cuestión. Yo les dije, díganme qué fue lo que sintieron. Y fíjense cómo empieza a haber una distinción, y esto
no vamos a tomarlo como una crítica negativa, aquí vamos a hacer críticas constructivas. Estamos tratando de tener una justicia justa, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y para tener una justicia justa hay que ser incluyentes. Pero fíjense cómo empiezan en nosotros automáticamente a generarse ciertos patrones aprendidos. Porque si escucharon lo que dijeron nuestras compañeras, fueron desde el sentir. Y algunos de los compañeros se expresaron desde la racionalidad. ¿Por qué razón? Porque nos enseñan que las mujeres podemos expresar todas nuestras emociones, pero al hombre le vamos poniendo un alto. Y esto me va a dar la pauta para continuar. Y fíjense cómo nosotros vivimos desde la construcción de estereotipos. Pero antes de entrar y decir qué son los estereotipos, yo quiero platicarles un poco qué ha pasado con la historia de la humanidad. Cuando hombres y mujeres eran poblaciones o integraban poblaciones nómadas, iba toda la familia, todo el núcleo familiar, toda la comunidad de un lado a otro. Y todos intervenían en la caza y en la pesca. ¿Pero qué creen? Que un buen día descubren la agricultura. Y la agricultura es una pauta importantísimo para el cambio de las estructuras sociales. ¿Por qué razón? Porque cuando ya tenían cultivos, pues las familias ya no podían ir ni las comunidades de un lado a otro, sino que se tuvieron que asentar. Y al asentarse, pues alguien se tuvo que quedar al cuidado de la casa. ¿Y quién creen que fue? Pues la mujer. Y con esto da pauta que se encargue del cuidado de las hijas y de los hijos, del cuidado de las personas adultas mayores, y aquí viene un cambio donde empieza a haber una distribución del trabajo motivada por un descubrimiento. Pero también me gustaría comentarles lo que acontecía en aquellos lejanos tiempos del 1486. Y hay una publicación que se llama, hoy se me fue el nombre, El martillo de las brujas. ¿Y saben quiénes eran las brujas? ¿O quiénes seguimos siendo las brujas? Las hechiceras, las mentirosas. En pocas palabras, las mujeres, dicen estas personas que escribieron este libro, que envolvemos a los hombres con los encantos de nuestro cuerpo. Pero también en esa publicación nos dice por qué el término de féminas, y viene desde las raíces latinas, fémina, de fe, y de minus. Por tanto, las mujeres somos sujetos de menor fe. De ahí viene el término féminas. Y todo esto da pauta a que al hombre se le eduque como cabeza de familia. Es el que tenía que tener la mejor comida en su casa. ¿Por qué? Porque él salía a trabajar y eso generaba recursos para la familia. En cambio, la mujer se tenía que quedar al cuidado del hogar y tenía que estar limpiando, cocinando, atendiendo al hombre que llegaba cansado después de una jornada laboral. Y a partir de ahí empezamos a seguir repartiendo las actividades, los roles que a cada una de las personas nos corresponden. Y entonces surgen los estereotipos de género. Pero fíjense muy bien, los estereotipos no es algo natural, sino que es un estereotipo, pues son construcciones sociales y culturales que nos indican qué se espera de la mujer y qué se espera del hombre. Entonces, cuando algo no es natural, es algo que se puede cambiar, es algo que puede estar en constante evolución. El problema es que tenemos tan imbuidos ciertos patrones que vienen desde el principio de la humanidad que es muy difícil actuar de una manera diferente porque los vamos naturalizando. Y cuando naturalizamos las cosas, se convierten en una costumbre y me atrevería a decir que a veces hasta se convierten en una especie de ley que tenemos que acatar. Porque si el hombre llora, entonces vamos a decir
chin, pues no es tan hombre, está llorando. Si el hombre expresa sus emociones, lo vamos a criticar. Si la mujer, fuera de los patrones que hace rato se señalaron aquí, es una mujer fuerte, es una mujer que puede cargar, que puede hacer una serie de cosas, entonces vamos a decir, es muy hombruna. No está dentro de los patrones que hemos estado buscando. Pero, insisto, los estereotipos no es algo natural, sino son construcciones que nosotros mismos vamos creando y vamos avalando. Pero, por ese motivo, es posible hacer un cambio absoluto en los mismos. Porque además, estos estereotipos generan lo que conocemos como roles de género. Y no me van a dejar mentir. Cuando una persona sabemos que está embarazada, ¿en qué pensaríamos en automático? ¿Perdón? Debilidad, dicen por aquí. Ternura, que ya no puede hacer ciertas cosas, y a lo mejor en los tiempos de mi abuelita, que vendría siendo como la tatarabuelita de ustedes, se pensaba de esa manera y a la mujer la teníamos casi inmóvil durante 9 meses. Ahí vamos partiendo de estos roles de género. Y cuando nace el niño o la niña, en el caso del primero, ¿qué le regalamos? Empezando por la chambrita, ¿de qué color se la vamos a dar? ¿Y si es niña? Y hasta le llevamos los aretes, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros vamos construyendo esos roles sociales y esperamos que el hombre sea valiente, sea fuerte, que no llore, que sea buen proveedor, a lo mejor hasta que sea mujeriego. Y por el contrario, buscamos que la mujer sea dócil, sea tierna, sea sumisa, sea fiel. Y podríamos alargar y alargar y alargar la lista de roles de género. Y esos roles de género realmente son aspectos que no pueden ser cambiados. Son conductas aprendidas, efectivamente, son conductas aprendidas que vamos reiterando y sin querer vamos traspasando de generación en generación, porque es muy común que la mamá le pueda decir a la mujer, lava los platos, calienta las tortillas, atiende a tu padre, ve, sírvele a tu hermano. Y por el contrario, puede ser que en el hombre se le diga, salte a trabajar, ejercítate para que estés fuerte, o qué sé yo, una serie de conductas totalmente aprendidas. Y estos estereotipos y roles de género verdaderamente han lesionado a la humanidad, han lesionado el mundo de lo masculino y de lo femenino, porque las mujeres también tenemos voz y también queremos y exigimos tener presencia. Y no estamos en competencia con los hombres, simplemente en una sociedad incluyente, mujeres y hombres tenemos que trabajar de la mano para construir una sociedad donde todas y todos tengamos cabida. Es muy criticado el que hablemos de mujeres, hombres, niños, niñas, todos, todas, pero fíjense bien que cuando hay algo que no nombramos, es como si esto no existiera, como si fuera invisible, porque durante mucho tiempo se referían a nosotras como todos, como nosotros, y se normalizó esto, pero realmente ahí estamos teniendo cabida. Seguramente algunos de ustedes me van a decir, es que la Real Academia de la Lengua Española dice tal. ¿Quiénes conformaban la Academia de la Lengua Española? Hombres. Entonces, fíjense bien cómo las cosas tienen que ir cambiando y aunque a veces nos choque, tenemos que ir nombrando las cosas para que se sepa que somos, que existimos, que pensamos y que valemos. Bien. Y muchos de estos roles y estereotipos de género
tienen que ver con las categorías sospechosas. Sabemos que en el artículo 1 constitucional, hoy en día, explícitamente se habla de los derechos humanos de todas las personas y del respeto que todas las personas tienen que tener por ser objetos o ser sujetos de derechos humanos. Pero también hay una parte en ese artículo constitucional que yo le llamo, para mí es como el semáforo, es la luz roja del semáforo que nos dice cuidado. Y a lo mejor antes de llegar a esa luz roja se nos prende la amarilla y nos está parpadeando para decirnos, hay que tener cuidado cuando nosotras como estudiosos o estudiosas del derecho tenemos que resolver un asunto, lo primero que tenemos que tener en la mente es que todas las personas somos objeto de derechos humanos, pero también que tenemos que identificar las posibles categorías sospechosas que se nos presenten a efecto de no discriminar con nuestras decisiones a esas personas o grupos de personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Decíamos hace un rato, estereotipamos por el color de la piel, por el origen étnico o racial, por las preferencias ideológicas, por las preferencias religiosas, porque tenemos preferencias sexuales diferentes, por ser mujer adulta mayor, indígena, inmigrante. Fíjense bien que hablar de igualdad a veces trae en sí mismo aparejado como una especie de contradicción, porque yo no puedo tratar a todas las personas de una manera igualitaria, porque lo que voy a generar es discriminación. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo tengo un asunto donde la parte a la que le tengo que resolver es una mujer, no va a ser lo mismo si le resuelvo a una mujer que vive en la Ciudad de México o que vive en la sierra de algún estado del norte del país. No va a ser lo mismo si es una mujer de un pueblo originario o que además está embarazada. O no va a ser lo mismo si es una mujer de un pueblo originario, embarazada y que además es migrante. A cada una le tengo que dar un trato diferenciado para lograr la igualdad. O sea, parece que esto es un juego de palabras, pero la igualdad no es dar un trato exactamente idéntico a todas las personas, sino que lo que tenemos que buscar es hacer un contrapeso en todas las situaciones de desventaja en que se encuentre la persona. Y para eso, tener en cuenta las categorías sospechosas que encontramos en la Constitución es fundamental, porque eso nos va a permitir ir identificando algunos aspectos que van a requerir un especial cuidado cuando nosotros tengamos que atender un asunto de estas personas. Y yo digo que cuando tenemos estas categorías sospechosas es como tener un toque de campana. Es un toque de campana que nos simbra y que nos dice, ten cuidado porque tienes que resolver de una manera diferente. Y para esto hay una metodología muy importante que nos va a servir para identificar todas estas asimetrías que podemos encontrar en un asunto, y esta metodología se llama perspectiva de género. Y aquí hago una acotación. La perspectiva de género no se refiere a las mujeres, que están incluidas, sí, pero también se refiere a los hombres. Y hay que juzgar con perspectiva de género cuando tenemos el asunto de un hombre, por ejemplo, adulto mayor y con discapacidad. Tenemos que atender a esta perspectiva para poder brindarle la atención que requiere al caso que tengamos presente para resolver, a la demanda que tengamos que realizar, a la denuncia que vamos a acompañar a presentar. Entonces, para eso nos sirve la perspectiva de género, que no se identifica con mujeres ni tiene como objeto el beneficiar exclusivamente a las mujeres. Entonces, partiendo de eso, la perspectiva de género es una metodología
muy amplia que nos va a servir para detectar esta serie de asimetrías y para poder ir resolviendo de la manera más justa posible. ¿Y cuáles son estos pasos que tenemos que tomar en cuenta? En principio, y para que no nos pongan la bota encima de la yugular y nos estén asfixiando con decisiones, tenemos que tomar en cuenta dos situaciones específicas: contexto y hechos. Muchas personas, o si leemos sobre perspectiva de género, hay ocasiones que vamos a encontrar los hechos como un primer punto antes que el contexto. Para mí el contexto es muy importante. Ahora voy a explicar brevemente estos pasos y luego, a través de unos ejemplos, vamos a ir viendo cómo aplicar esta metodología. Primero que nada, el tema del contexto. Por supuesto que como personas estudiosas del derecho es fundamental saber cuáles son los hechos, por un lado que vamos a juzgar, los hechos que vamos a defender o los hechos que tenemos presentes para elaborar un escrito quizá o para hacer imputación a una persona. Pero antes que esos hechos, para mí es muy importante identificar el contexto. ¿Y qué tiene que ver el contexto o qué significa esto del contexto? En el asunto en específico, yo tengo que advertir si hay categorías sospechosas. Si hay una persona, por ejemplo, si es, decíamos, mujer inmigrante, ahí advierto que ya está esa luz en rojo que me está diciendo que tengo que tener cuidado. Pero también tengo que tener ese mismo cuidado cuando la persona se encuentra en extrema pobreza o ha sido marginada por alguna situación en específica. Pensemos en los migrantes, que verdaderamente son grupos marginados una vez que salen de su país de origen, en tránsito hacia otro país o cuando llegan al país de destino, donde pues no son bien recibidos. Tenemos que entender si la persona proviene quizá de un grupo históricamente desaventajado, como por ejemplo muchos de las niñas y los niños pertenecen a estos grupos justamente por la edad y la etapa de desarrollo en la que se encuentran, y si a eso le aunamos pobreza, migración y otros aspectos que se pudieran venir a la mente, pues advertimos que su vulnerabilidad todavía es mucho más. O a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Entonces, toda esa historia de vida, toda esa historia de la persona o del grupo en condiciones de vulnerabilidad nos va a permitir advertir el contexto. Y luego los hechos. Bueno, los hechos son importantísimos porque a partir de ahí vamos a tener los elementos para construir, sea, decíamos, una demanda, una denuncia o una sentencia. Y los hechos pueden ser de diferente índole y solamente habrá que atender a cada caso en específico. Asimetrías de poder y categorías sospechosas. Bueno, ya dijimos qué son las las categorías sospechosas. ¿Y qué quiere decir esto de asimetrías de poder? Bueno, pues como el simple concepto nos lo señala, cuando hablamos de asimetrías hay una diferencia. Y aquí estamos hablando de diferencias de poder. Hace un rato, con la lectura con la que inicié, pues se advierte cómo hay una asimetría en este mundo utópico de la mujer por encima del hombre. O sea, la mujer le pone la bota al hombre. O si lo traspasamos a este mundo, como lo vivimos, pues a lo mejor es al revés y el hombre le pone la bota encima de la yugular a la mujer. Y nos podemos encontrar muchas situaciones en específico. Entonces, esas diferencias en la forma en que se maneja el poder son esas asimetrías que tenemos que identificar para poder juzgar a las personas. Si tenemos un asunto de migrantes, por ejemplo, migrantes que llegan a territorio nacional, que llegan por el sur del país y llegan a trabajar a fincas cafetaleras o plataneras, y los tienen ahí a todos viviendo en condiciones verdaderamente lamentables, prometiéndoles la paga que no llega a la semana, que no llega al mes, impidiéndoles salir del lugar donde los tienen.
Esas son asimetrías porque vemos que quien tiene el control de los factores de la producción puede controlar a los que no tienen absolutamente nada. Entonces, estas asimetrías tenemos que aprender a detectarlas en todos los asuntos, sea un asunto de pensión, sea un asunto de divorcio, sea un asunto de naturaleza penal, un asunto donde haya un litigio por el control de la propiedad. En todos estos asuntos tenemos que evidenciar las asimetrías de poder. Y otro punto importante es el impacto de la norma. Y fíjense que cuando nosotros leemos un código, una norma, normalmente no vamos a identificar que haya algún patrón dentro de la descripción de la norma que esté discriminando a las personas. Nosotros podemos leer un artículo, otro artículo, y a veces cuesta mucho trabajo advertir que hay una discriminación para alguna persona o algún grupo de personas. ¿Cómo tenemos que identificar esto? Y les voy a poner un ejemplo, 3 ejemplos. Por ejemplo, hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero relativamente, cuando hablábamos del matrimonio decíamos, el matrimonio es la unión del hombre y la mujer para la perpetuación de la especie, con el objetivo de perpetuar la especie. Y si nosotros hace 10 años leíamos esta descripción, ¿nos causaba algún conflicto? No, ¿verdad? Era lo normal, lo naturalizado. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que tienen preferencias sexuales diferentes? ¿Entran en esa categoría de hombre y mujer? No entran en esa categoría y por tanto la norma los discrimina. ¿O qué va a pasar en la unión de un hombre y una mujer, pero que no tienen dentro de su objetivo la perpetuación de la especie? ¿Discriminaría la norma en ese punto? Porque hay parejas que deciden no tener hijas o hijos, y eso depende del libre desarrollo de la personalidad y de los fines que cada persona en lo particular pueda tener. Entonces podemos advertir que tenemos normas que también discriminan. O en el caso, por ejemplo, de las pensiones, la mujer casada, cuando el hombre muere, o así estaba la norma de seguridad social, podía recibir su pensión por viudez. En cambio, el hombre casado cuya esposa muere no podía recibir la pensión de viudez derivada del trabajo de la esposa que falleció, salvo que acreditara que ella lo había mantenido durante un tiempo importante o que estaba incapacitado para el trabajo. ¿Discrimina o no discrimina la norma? Digo, eso ya está solucionado por la Suprema Corte. Así podemos encontrar muchas otras normas que si de una simple lectura a veces es muy difícil advertir si la norma está discriminando o no. El ideal es que las normas fueran neutras y que no discriminaran a uno o a otro género. Pero en la construcción de la norma, pues también hay que capacitarse para la elaboración de normas que no discriminen. Y en este aspecto, y mientras eso sucede, a nosotros que aplicamos la norma o que utilizamos la norma para construir nuestros argumentos, tenemos que ser muy cuidadosos de que la norma no lleve en sí misma implícita una carga que esté generando desigualdad o que esté generando discriminación. Por aquí tenía una pregunta. Nos está hablando de la diferencia entre el matrimonio y el concubinato. Bueno, a nosotros en nuestra clase de Derecho Romano nos decía la profesora, no es que se separe, no es que lo haya hecho mal y alguien de la noche a la mañana haya dicho, matrimonio en nuestro tiempo actual es 2 personas, un hombre y una mujer para procrear. Esto viene desde el derecho romano. Ellos lo tipifican así y también de alguna manera
el concubinato, que no recuerdo en este momento cómo se decía en latín, también lo determinan así. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros con el paso del tiempo, y no nada más México, sino muchos países, tomamos como base fundamental el derecho romano para todas nuestras áreas, excepto el derecho penal, y no modificamos muchos términos. ¿Qué viene? Pues dejamos de lado la evolución del derecho como tal y las necesidades de la gente, y cuando surge la necesidad de que las personas que tienen otra preferencia sexual buscan una identificación y que no se les segregue, ahí es donde viene el conflicto y el choque de, bueno, entonces si matrimonio era esto, ¿cómo lo vamos a modificar? O al menos lo quiero creer así. Estamos en el derecho, perdón por la expresión, pero es como un ser vivo. El derecho tiene que evolucionar. El derecho no puede quedarse bajo las creencias de una antigüedad que se manejaba bajo cierta lógica de vida, sino que el derecho va cambiando y va cambiando según el tiempo, según la sociedad en que se vaya a aplicar. Y si estamos buscando tener sociedades incluyentes, pues justamente tenemos que incluir a todas las personas con independencia de su pensamiento o de su forma de ser o de actuar. Entonces, aquí es muy importante el determinar que estamos teniendo que verificar que las normas en sí mismas no estén discriminando a una persona o a un grupo de personas. Y para esto tenemos también que tomar en consideración que estas normas, si no son neutras, entonces nos corresponde hacer un estudio diferenciado de la norma para poder justo dar la respuesta que las personas están requiriendo. Y ese es a lo que me refiero cuando hablamos del impacto de la norma. Ahí me faltó un punto que es antes de las sentencias, la argumentación. Fíjense que también la argumentación es un punto muy importante, y nosotros que nos dedicamos al derecho, pues una de las actividades preponderantes que realizamos es argumentar. Por eso cuando iniciábamos con el ejercicio yo les decía, no piensen, solo sientan, porque nosotros de inmediato empezamos a discriminar y empezamos a conceptualizar. Y para argumentar justamente hay que hacer eso, pero argumentar implica no solamente tener la mejor posibilidad de expresión, sea escrita o sea oral, para señalar cuál es el sustento de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos y tenemos que poner en evidencia ante quien vaya a juzgar. Sino argumentar es mucho más que eso, porque implica hacer una construcción de ideas a partir de los hechos reales, del contexto en el que se desenvuelven los hechos y además con una lógica que lleve implícito, fíjense bien, la constitucionalidad, la convencionalidad, la legalidad y muchos aspectos que hoy en día se nos permite utilizar como herramientas para obtener la mejor decisión para las personas a las que estamos sirviendo. Y finalmente, en el caso de las personas que juzgamos, pues esta argumentación nos va a servir para construir sentencias que estén libres de estereotipos y de discriminación, que esa es la parte fundamental. Y les decía, ya hablamos de algunos ejemplos, pero quiero seguir señalando algunos otros para tratar estos temas. Aquí estamos partiendo de un estereotipo que los hombres les gusta empinar el codo, como se dice en términos muy coloquiales. Pero yo les quiero platicar un asunto verídico, es un asunto real. Y yo en algún momento escribí un artículo y lo titulé con este nombre: si lo llevamos preso, ¿quién la va a mantener? Y vamos a ir entrando en contexto. Una mujer indígena yucateca que vive en alguna localidad pequeña de este estado
Y muy joven, como se acostumbra o se acostumbraba en esas comunidades, contrae matrimonio con una persona, un hombre de esa misma localidad, más o menos a los 17 años. Tienen varios hijos y quien es el proveedor es el hombre. Pero resulta que al hombre le gustaba beber y entonces después de cada parranda regresaba a la casa y le decía a la esposa que no atendía bien el hogar, que tenía descuidados a los hijos, que la comida que le hacía era una porquería y pasaba de las recriminaciones a los insultos y a los golpes. La mujer vivió más o menos 30 años de su vida en esa lógica. Y en esos 30 años los hijos crecieron, algunos se casaron y se fueron. Y ella quedó viviendo solamente con el marido. Y resulta que en varias ocasiones que la tundía a golpes, ella iba al Ministerio Público a denunciar y el Ministerio Público le decía, ay, ceñito, regrésese a su casa, mire, al rato se va a contentar con él y entonces, ¿para qué me hace perder el tiempo? Y así pasaron varias ocasiones y otra le decía, oiga, señora, ya no venga para acá. Si lo llevamos preso, ¿quién la va a mantener? Pues un buen día, después de días y días de ausencia del marido, la señora que se queda sin dinero en su domicilio y saca las pocas cosas de valor que tenía y se anima y se va a Mérida a venderlas para tener dinero para la comida. Con tan mala suerte que cuando regresa a su casa, ya con el dinero, pues resulta que ahí se encuentra al marido y él de inmediato le increpa y le dice, ¿y de dónde vienes? Seguramente andabas de loca. Y le empieza a revisar y le encuentra el dinero, le dice, pues aquí está la evidencia de que andabas de loca, y la empieza a insultar, la empieza a vejar y le da un golpe. Y además le exige la cena y le dice, y ahora sírveme. Y pues la señora va a la cocina, calienta, le pone en la mesa la comida y el hombre la prueba, le dice, esto está muy caliente, le bota las cosas y le da otros golpes, la empieza a golpear. Por ahí va pasando esas casas de las comunidades indígenas abiertas, donde todo mundo se puede percatar, pasa por ahí gente del vecindario, se da cuenta que están peleando y van a avisarle a la hija que vivía cerca que sus padres estaban peleando. El caso es que el hombre, después de golpearla, se va a dormir a la hamaca plácidamente. La señora regresa a la cocina, empieza a llorar, empieza a sentir, pues, entre el coraje, entre la tristeza, entre todos los sentimientos que ustedes quieran, busca algo entre sus cajones, se va a la hamaca y le asesta varias cuchilladas y lo mata. Cuando llega la hija, pues la encuentra con el cuchillo en la mano. Llegan las personas del vecindario, la encuentran con el cuchillo en la mano, llega el Ministerio Público, pues se la llevan y la consignan. Y entonces empieza el viacrucis para esta persona, porque la consignan y pues las evidencias eran muy claras. Cuchillo en mano, esos son los hechos. Ella priva de la vida a su cónyuge. Bajo esta historia, yo les preguntaría a ustedes, ¿legalidad o sensibilidad? ¿Qué aplicamos? Y me gustaría escuchar dos intervenciones. A ver, aquí tenemos un voluntario, si nos pueden hacer favor de traer el micrófono. Y solamente dos intervenciones porque tengo que darle velocidad para poder terminar en tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Eric. Bajo el principio de la sana crítica, de los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, la sensibilidad, puesto que la persona en este caso había acudido al Ministerio Público varias ocasiones y nunca le habían asistido en el auxilio, pues, de que su esposo la golpeaba y la maltrataba. Entonces, un juzgador tendría que ponderar, en este caso, el caso concreto de que la persona había sido golpeada, había sido vejada, muchas cosas para juzgar.
Bien, ahora, ¿alguna opinión de este lado? Aquí, nuestra compañera, por favor. Hola, yo creo que si bien la legalidad y la sensibilidad no deben de estar separadas, porque si bien la legalidad iría al caso en concreto porque sí mató a su esposo, fue a causa de la falta de sensibilidad. Entonces, siento que para que la norma de alguna manera llegue a adecuarse en algún punto y de que nuestra sociedad, no sé, funcione bien, la legalidad y la sensibilidad no deberían de estar completamente divorciadas. Gracias. A ver, en primera instancia, la señora fue sentenciada por un homicidio doloso y además calificado y condenada a pasar 30 y tantos años de su vida en prisión. Fue en posteriores instancias donde, analizando el contexto, por eso yo les decía la importancia del análisis del contexto, es que a esta mujer se le dejó en libertad. El contexto: mujer, indígena, ama de casa, hombre proveedor, que le gustaba beber, que la golpeó durante muchísimos años y que finalmente, sin justificar las conductas, por supuesto, pero fueron una serie de hechos que, utilizando la perspectiva de género, permitió llegar a una decisión diferente a como se había resuelto inicialmente. Vamos con otro asunto, y este asunto lo vamos a ver desde la literatura. Y aquí quiero recomendarles un libro que se llama Sin literatura no hay derecho. El coordinador es Gerardo Laveaga, donde a través de obras de la literatura se va vinculando con el derecho. Y de aquí vienen los dos ejemplos que ahora les voy a poner. El dedo de Xiao Duzi. No sé, no hablo chino, no sé si así esté bien pronunciado, pero es parte de la obra Adiós a mi concubina, de Lilian Li. Hay una señora que advierte que su hijo tiene dotes actorales y decide llevarlo a una audición para que ingrese a la ópera de Pekín. Y el niño llega a esa audición, efectivamente tiene esas dotes, pero siempre mantiene sus manos dentro de las bolsas del pantalón. Y el maestro le dice: saca las manos de la bolsa. Y cuando saca las manos de la bolsa, se horroriza y dice: 6 dedos, tienen una mano 6 dedos. Con 6 dedos tú no puedes pertenecer a la ópera de Pekín. La madre implora, la madre le ruega, le dice que vea las aptitudes del hijo y el maestro tajantemente dice: no, llévatelo de aquí. La señora sale con su pequeño hijo, llegan a su casa, entra a la cocina y de repente se oye un golpe seco, un chillido, y el niño sale y deja un caminito de sangre en la nieve. Efectivamente, le amputó el dedo. Es la madre quien realiza la conducta. ¿La madre tiene derecho a disponer del cuerpo de su hijo? Oigan, pero si lo hizo por una buena causa, ella quería que fuera actor de la ópera de Pekín. De todas formas, ¿no? ¿Y qué tal que el niño hubiera tenido gangrena y que esta fuera la forma de salvarle la vida? El contexto nos va marcando, porque el hecho es el mismo, le amputó el dedo, pero el contexto nos va marcando la pauta para poder tomar las mejores decisiones cuando tenemos un asunto en lo particular para resolver. Un ejemplo más. El préstamo de Antonio y Shylock, y esto es parte de la obra El mercader de Venecia de William Shakespeare. Antonio y Shylock celebran un contrato. Shylock le presta 30,000 ducados a Antonio y este firma el contrato y se compromete a pagarle en determinada fecha, en fecha cierta. Y para el caso de impago, se acuerdan una cláusula diciendo que se pagará con un pedazo de carne, de la carne del deudor, del lugar
donde el acreedor decida. Se llega a esa fecha cierta y resulta que Antonio no paga. Y entonces Shylock dice, pues venga mi dinero. Le requiere de pago y él no paga. Y entonces él dice, bueno, tenemos esta cláusula y ahora sí, yo quiero un pedazo de tu carne, una libra de tu carne cercana al corazón. ¿Puede negarse el deudor a pagar acorde a esta cláusula que generaron? No puede negarse, dice por acá. A ver, quedaron en que el pago sería una libra de carne, pero ¿qué? Bueno, no qué tal, sino que al momento de quitar la carne vendría la sangre. ¿La sangre sería parte de ese pago? ¿Y entonces cómo le hacemos para que pague la deuda? ¿Se puede disponer en casos de deuda del propio cuerpo humano? Fíjense aquí cómo también tenemos que ir advirtiendo que dentro de los contextos tenemos que tener ciertos límites. Habrá límites que me permitan ese análisis de contexto aplicándolo al derecho, pero habrá momentos en que yo tengo que decir, hasta aquí me sirve el contexto, porque a partir de aquí yo tengo que aplicar el derecho. Entonces, esto es un análisis que tiene que ir involucrado en ambos planos, pero que uno se va limitando al otro. Sin embargo, el contexto sí es importante porque nos permite ver más allá de los hechos para entender y tomar, como decía ya o lo he insistido mucho, la mejor decisión. Y entonces, aquí viene la interpretación. ¿Cómo le hago? ¿A la letra de la ley, de manera constitucional o de manera convencional? Todas las respuestas podrían ser válidas y todas son además importantes, porque sin duda alguna nuestra Constitución nos va marcando las pautas de la interpretación. Pero afortunadamente, y ya también por disposición de ese artículo primero constitucional del que ya hablamos hace un momento, sabemos que podemos hacer interpretaciones convencionales. Y esta es una parte muy importante porque nos permite también tener esa mirada ampliada de otro tipo de instrumentos lejanos a la norma nacional que nos permite saber o entender una serie de parámetros, de paradigmas para poder resolver de una manera diferente aplicando los tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan sido signados por nuestro país. Pero también podemos atender a las opiniones consultivas, por ejemplo, y a muchos otros tipos de tratados que, aunque no hayan sido signados por nuestro país, puedan servirnos como herramientas para generar nuestros argumentos. Que decíamos, la parte argumentativa también es fundamental porque a partir de ella le vamos a dar las razones a las personas que juzgan para que las tomen en cuenta y puedan tomar una decisión acorde a nuestras pretensiones. Y la letra de la ley también es importante, pero fíjense, ya no es tan importante como antes, porque los que estudiamos hace mucho tiempo sabemos que nos decían a la letra de la ley, al principio de especialidad. Y hoy la letra de la ley a veces se queda muy corta o a veces es discriminatoria. Por tanto, yo puedo justificar el por qué ya no aplico en una decisión la letra de la ley si yo hago una interpretación de carácter constitucional o de carácter convencional. Entonces, nuestras expectativas en la forma en que hoy las personas que nos dedicamos a la justicia, todas las personas operadoras del sistema de justicia, vamos modificando nuestras estructuras y vamos dándole una dimensión que nos permite emitir decisiones bajo el principio de igualdad y, por supuesto, sin generar discriminación. Y entonces, ¿cómo juzgar o cómo lograr una justicia que sea justa? Y ya vamos cerrando. Me gustaría escuchar solamente dos opiniones
para que, si nos da tiempo, podamos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Pero solamente 2 opiniones. ¿Cómo lograr una justicia justa? ¿Quién quiere participar? Buen día. A mi parecer es muy importante pues mezclar la sensibilidad con la legalidad, principalmente desde el proceso legislativo, que apliquemos la sensibilidad desde que se está generando la ley, para así al aplicarla y aplicarla con sensibilidad poder lograr esta justicia justa en cuanto a manejar el contexto global y aplicarlo al contexto personal de cada una de las personas que están buscando que se aplique la justicia. Muchas gracias. En esa misma fila, si pasamos el micrófono, porque por aquí había un compañero, allá está levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Más que nada yo pienso que regresamos al título de un libro en el cual estamos hablando de qué es justicia. Y bueno, nosotros no podemos enfatizar qué podría ser justo para una persona y para la otra. Más bien aquí tendríamos que hablar cuál es la situación de preferencia para el bienestar de la otra persona o de ambas personas, ¿no? Encontrar, más allá de una igualdad, una equidad de la situación a la cual nos estamos enfrentando. Muchas gracias. Pues para ir cerrando, como decíamos, ¿cómo lograr una justicia justa? Fíjense que a veces podemos aplicar la ley y en términos generales podríamos decir que estamos haciendo justicia, pero no siempre la justicia es justa. Y en este punto es donde tiene que imperar esa sensibilidad y ese análisis de contexto para poder entender la dinámica que se genera en un asunto en lo particular. Y a partir de ahí, tratar de construir la decisión que sea más apegada, sí, a la convencionalidad, a la constitucionalidad, a la legalidad, pero también a la justicia misma, que esa es una parte importante de la labor, porque podemos emitir sentencias y sentencias y sentencias, pero realmente estamos dando una respuesta social a las personas que, por desgracia, tienen que acudir ante un órgano jurisdiccional. Y esa es una parte donde tenemos que tener conciencia, no solamente como servidores públicos, sino también como las personas que desde el ejercicio libre de la profesión realizan su tarea cotidiana. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Qué tenemos que hacer para responder a esa confianza que nos están dando para llevar un asunto o a esa confianza social que tenemos las personas que generamos un servicio público? Y a partir de ahí tenemos que actuar con profesionalismo, con responsabilidad, con ética, si también queremos construir un país diferente. Ese es un punto que no nos tenemos que olvidar y yo creo que todas y todos ustedes tienen que salir de este encuentro bajo la convicción de tenemos que empezar un cambio, generar un cambio por nosotros mismos y a partir de ahí ir haciendo realmente lo que nos corresponda y hacerlo en excelencia. Bueno, pues estoy anunciando mucho el fin de esta plática, pero yo diría, tenemos que ser como el jarrito de Tlaquepaque, tenemos que ser muy sensibles, pero no desde la sensibilidad que me aniquila y que me impide realizar lo que yo tengo que hacer, sino tenemos que tener sensibilidad en el caso de las personas que nos dedicamos a la impartición de justicia, en la manera que juzgamos, justo para lo que ya les comenté, dar la respuesta social a una sociedad que está incrédula, que no cree en las instituciones, que piensa que todas las personas juzgadoras somos corruptas y nos dejamos llevar por el dinero al mejor postor. ¿Que pueden existir granitos negros en todas las instituciones? Pueden, pero afortunadamente la mayor parte de las personas que juzgamos hacemos nuestro trabajo como lo tenemos que hacer todos y cada una de las personas en el área en que nos estemos desempeñando. Entonces, esta es una parte importante.
y no perder la sensibilidad. Nuestro trabajo no es un trabajo rutinario, donde uno diga, ahí viene un asunto, ya son 2, ya son 100, ya son 1000. Cada asunto requiere su propio tiempo, su propia calma, su propio estudio, para poder emitir la mejor respuesta a través de una sentencia. Y para finalizar, ¿para qué nos sirve juzgar con perspectiva de género? Primer punto, para hacer realidad la igualdad. En un país donde tenemos tantas diferencias, donde tenemos gente que tiene tanto y gente que no tiene nada, tenemos que empezar a hacer realidad la igualdad a través de lo que a nosotros nos corresponde hacer. También aplicamos esta perspectiva para garantizar los derechos humanos de todas las personas, y sin discriminación, sin tomar en consideración la situación específica de cada persona para favorecerlo en lo individual. Trataremos de generar un bienestar social comunitario, un bienestar social colectivo a través también de nuestro trabajo. Y finalmente, para construir una nación incluyente donde todas y donde todos formemos parte de esta sociedad. De esta manera, para una justicia justa, legalidad entendida como en sentido amplio, incluyendo ahí la constitucionalidad y la convencionalidad, y sensibilidad, tienen que ir de la mano. De esta manera, creo que todos podemos en algún momento decir, lotería, lo hicimos, y lo hicimos bien. Les agradezco mucho. Tengo muchísimas preguntas. Me voy a sentar para poder acomodarlas. No voy a dar respuesta ahora a todas porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero vamos a ver si podemos organizar y dar un momento para responderlas. A ver, Paola nos pregunta que cuál es mi opinión sobre el caso de la manada de San Fermín tan sonado en España. Faltó juzgar con perspectiva de género. Es fundamental, es lamentable que en este momento, en esta sociedad, sigan ocurriendo estos hechos. Entonces, creo que ahí es donde todas y todos tenemos que estar capacitados para advertir estos hechos desde el contexto mismo para poder dar la mejor respuesta social, como ya lo he dicho mucho. Dice, ¿usted cree que al poner los estereotipos está haciendo la misma discriminación pero de manera más educada? A ver, no me queda muy clara la pregunta, pero yo creo que los estereotipos, justamente eso es lo que ha lesionado a nuestra sociedad, porque se nos encasilla para atender una conducta que decíamos no es la conducta natural, sino son conductas social y culturalmente construidas. Entonces tenemos que evitar actuar con estereotipos y fíjense, nosotros mismos tenemos que ir cambiando esos estereotipos a partir de la educación que demos a nuestras hijas y a nuestros hijos, pero también a partir de la forma en que demos el trato hacia las personas que nos rodean. Dice, ¿cree que existe una violación al derecho humano de igualdad y equidad de género al establecer un capítulo en especial para castigar la privación de la vida a una mujer por cuestiones de género y no existe un apartado especial para castigar la privación de la vida a una persona del sexo masculino por cuestiones de género? A ver, esta es una pregunta interesante. Está hablando, por supuesto, del feminicidio. ¿Por qué no tenemos el masculinicidio? Pues no lo tenemos justo por estos estereotipos de género. ¿Sí? La muerte de la mujer
en muchas ocasiones acontece porque pensamos que el cuerpo de la mujer es un objeto que nos tiene que satisfacer en todas las medidas posibles. Y cuando el actuar de la mujer no está acorde a los estereotipos de género, entonces viene esa hazaña para la muerte de la mujer. Hay estudios muy importantes donde nos dice que el hombre muere en trifulcas por disparo de arma de fuego. En cambio, la mujer muere por estrangulamiento, por asfixia, con heridas salvajes, y además su cuerpo es expuesto públicamente para que se advierta la hazaña con la que perdió la vida. Entonces, este es un punto de vista importante para crear la figura típica del feminicidio. Normalmente la muerte del hombre a manos de la mujer no tiene, pero ni por mucho, los porcentajes en que lo vemos al caso contrario. Entonces tiene su razón de ser. Por tanto, no creo que en este momento sea necesario crear una figura típica diferente. Dice, ¿cómo se puede ejercer el derecho penal, ya sea como juzgador, postulante o MP, con perspectiva de género? Primero que nada tenemos que sensibilizarnos, saber que la perspectiva de género nos va a dar una dimensión ampliada en la toma de nuestras decisiones y que nos va a permitir advertir estos desequilibrios, estas asimetrías que existen, y saber entonces aplicar, sea la constitucionalidad, la convencionalidad o la legalidad. Pero saber que existe y saber cómo puedo utilizarla es fundamental. Para esto, les recomiendo verdaderamente que tengan a la mano una herramienta que además la pueden descargar electrónicamente, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Aquí van a encontrar muchas respuestas, van a encontrar la razón de ser, de juzgar o de actuar con esta perspectiva. Y pues tengo muchísimas preguntas. En verdad me encantaría tener la posibilidad de tener el tiempo para darle una respuesta específica a cada una. No me es posible. Aquí están sus correos. Les iré contestando. Ténganme paciencia, pero les voy a dar respuesta a todas las preguntas que tengo aquí. Les agradezco muchísimo su atención y mil gracias. ¿Qué puedes encontrar en @SCJM? Muchas gracias, magistrada. Sin duda, de verdad, un deleite escucharla. Y en nombre del señor ministro presidente, le hacemos entrega de un reconocimiento por su participación en este evento. Bien, en este momento se abre un breve receso. En 15 minutos nos veríamos nuevamente en este salón para la siguiente actividad. Gracias.